La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 182. La conferencia de Potsdam, introducción. Primero que nada, gracias a mis oyentes por su permanente apoyo. ¿Quién diría que ya estamos a menos de 3 meses de terminar el podcast? Este esfuerzo de cerca de 5 años se está acercando a su fin y quiero agradecerles por su apoyo y compañía a lo largo de este proyecto que tomó mucho más de lo anticipado, ya que en realidad no sabía en lo que me estaba metiendo. Y a fin de explicar esto bien explicado, se requirieron muchos más episodios de los inicialmente planeados. Pero estoy contento con el resultado ya casi final. Nuevamente, muchas gracias. Empezamos nuestro episodio. Llegamos ya a la última conferencia aliada de esta guerra y la última vez que estas naciones buscarán coordinar sus acciones en una conferencia conjunta entre sus líderes. Para el momento de la conferencia de Potsdam, ya todo lo relacionado con la guerra en Europa son hechos consumados. Alemania ha capitulado el 8 de mayo y las fuerzas de las 3 naciones se encuentran por toda Europa. El oeste europeo, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, están ocupadas por fuerzas británicas y estadounidenses. El este de Europa, Polonia, los países bálticos, Hungría, Rumania, Checoslovaquia y Austria están ocupados por fuerzas soviéticas. Alemania está ocupada por fuerzas multinacionales. Las pocas naciones que han evitado ser ocupadas, Finlandia, Grecia, Yugoslavia, se encuentran en una situación en que se debe decidir cuál será el futuro de estas naciones. La conferencia final de esta guerra ocurre en circunstancias que deberían ser causas para magníficas celebraciones y el mundo en general lo ve así. Si usted elimina todos los episodios de este podcast relacionados con la política y las conferencias aliadas, las cuales por supuesto han sido tras puertas cerradas, y los optimistas y unidos mensajes de luego de la conferencia es todo lo que sabe el mundo, entonces usted tiene un escenario en que estas 3 naciones aliadas han luchado juntas, han derrotado a la amenaza más grave del mundo civilizado, el nazismo, y ya se acercan a derrotar a la otra amenaza, el Japón. Es una historia gloriosa y triunfante, con periodos de mucho peligro, pero que termina con la victoria de esta alianza. Si en cambio usted añade los episodios de este podcast relacionados con política y conferencias aliadas, entonces sabe que esta alianza, a la que Churchill llamaba la Gran Alianza, es como toda alianza de este tipo a través de la historia, una alianza artificial, frágil y temporal. Es una alianza entre naciones que tienen visiones muy claras del mundo y del papel de sus naciones, y estas visiones son en muchos casos irreconciliables. En la conferencia de Potsdam participan solamente Winston Churchill en representación del Imperio Británico, Joseph Stalin en representación de la Unión Soviética y Harry Truman, flamante presidente de los Estados Unidos de América. Por supuesto, acompañados por sus delegaciones. Para decepción de chinos, franceses y polacos, ellos no han sido invitados a esta conferencia a pesar de verse como vencedores de esta guerra. Las decisiones finales de esta guerra, por lo tanto, las cuales marcarán el futuro del planeta, son tomadas por las grandes potencias vencedoras solamente. Los líderes participantes en esta conferencia están altamente motivados a lograr acuerdos que aseguren un futuro de estabilidad y paz, pero es importante recordar algo que ya he mencionado desde inicios del podcast al referirme a cuestiones políticas o conferencias aliadas. Estos líderes son vistos como los campeones de la libertad y la justicia, pero nunca se debe olvidar que esas palabras significan algo distinto para cada uno de ellos y cada uno viene con el plan de imponer su visión personal y nacional, ya que por supuesto ven su versión como la versión correcta de la verdad. Si serán capaces de hacerlo, depende de su posición de poder dentro de esta alianza. Y para el momento de la conferencia de Potsdam, esas posiciones no solo que están muy claras,
sino que ya son definitivas. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, los británicos, que han combatido en esta guerra desde el inicio, han agotado sus recursos humanos y financieros. Llegan a este punto en una posición secundaria dentro de la alianza en que la derrota de Alemania por el este ha sido responsabilidad casi exclusivamente de la Unión Soviética y la victoria por el oeste no se hubiera alcanzado sin los recursos y el apoyo estadounidense. Una vez que se produjeron los desembarcos aliados en Normandía, el número de combatientes estadounidenses se incrementa hasta superar el número de británicos, lo que resulta en que el comando de las fuerzas aliadas en el oeste europeo ha pasado poco a poco a manos estadounidenses y los británicos deben sujetarse a las decisiones de ese comando. Se han transformado en la fuerza de apoyo a las fuerzas principales estadounidenses. Luchan por mantener un nivel de igualdad, pero a pesar de los intentos no lo van a lograr. La situación para Gran Bretaña en Asia es incluso peor. Al inicio de la guerra en el Pacífico, los británicos sufren derrota tras derrota y son expulsados de la casi totalidad de sus colonias, con la excepción de la India. Han sido los estadounidenses quienes han llevado la mayor parte de los combates contra los japoneses y el mérito principal por la ya inminente derrota japonesa pertenece a los estadounidenses. Es decir, que en el Pacífico, las fuerzas navales británicas que finalmente han llegado con fuerza a esa zona una vez que los desembarcos en Europa se consolidan, son también subordinadas a las fuerzas estadounidenses. Los británicos llegan al final de la guerra agotados, quebrados financieramente, y sus intentos de recordar a los otros dos aliados los años en que combatieron solos contra los alemanes antes del ingreso soviético o estadounidense a la guerra caen en oídos sordos. Esas son viejas historias que se agradecen, pero que no juegan un papel en las decisiones finales. A Gran Bretaña le ha tocado ahora jugar el papel similar al de los franceses al finales de la Primera Guerra Mundial, cuando eran los franceses quienes pedían un reconocimiento especial, ya que la mayor parte de la Primera Guerra Mundial se peleó en su territorio y el territorio belga, por lo que su infraestructura está destrozada y han sido ellos quienes más muertes de combatientes y civiles han sufrido. Tal como luego de la Primera Guerra Mundial, la solicitud francesa es ignorada. Ahora es la solicitud británica la que carece de importancia. Gran Bretaña ya es un poder secundario cuya mejor opción para alcanzar sus objetivos nacionales es alinearse con los estadounidenses para presentar un frente común ante los soviéticos. Pero Truman y compañía no tienen ningún interés en esa opción. Tal como Roosevelt en su momento, Truman ha concluido que es hora de que las grandes potencias se comuniquen directamente y sin la presencia o aprobación británica. Esto lo sabe Churchill y no cesa en sus intentos, a veces incluso infantiles o manipuladores, de que se preste atención a las posturas británicas. De estas, la principal es que la Unión Soviética es una amenaza para la estabilidad europea y se debe limitar su expansión a fin de proteger el futuro de Europa. Y la única forma de lograr esto es con los estadounidenses extendiendo su permanencia en Europa en apoyo al plan británico. Sin los estadounidenses, Gran Bretaña será incapaz de buscar la estabilidad europea y para fines de la guerra ya está quedando claro que los soviéticos parecen querer ocupar todo el este de Europa. Por el lado soviético no les queda duda de que el mérito por la victoria en esta guerra les pertenece a ellos, quienes combatieron y de largo a la mayor parte de las fuerzas armadas terrestres alemanas. Han sido ellos quienes han expulsado a los alemanes del este europeo. Ellos han sido responsables de las ofensivas decisivas de esta guerra y consideran los desembarcos en Normandía en 1944 importantes pero tardíos. Para ese momento las fuerzas armadas alemanas ya estaban derrotadas y en retirada. Han sido ellos quienes han causado la derrota final y definitiva alemana en Berlín a un alto costo de vidas soviéticas.
Sus tropas se encuentran en todas las naciones del este de Europa y ellos mandan ahí. Desde la conferencia de Yalta han realizado cambios adicionales que confirman que están en el este de Europa para largo y consideran esto justo en defensa del territorio soviético, atacado 3 veces en menos de 100 años, 2 veces en los últimos 20 años, y la reciente invasión alemana ha buscado aniquilar al pueblo soviético. No solo es lo que ya han logrado. En las conferencias aliadas previas, los estadounidenses han solicitado la ayuda soviética en la guerra contra el Japón una vez que la guerra en Europa concluya, por lo que saben que se los considera indispensables, incluso en esa campaña pendiente en el Pacífico. Los soviéticos, por lo tanto, saben que están en una posición de negociación muy fuerte. Los estadounidenses se encuentran en la peculiar situación de que su representante durante todas las conferencias aliadas y quien ha comandado toda esta guerra, Franklin Roosevelt, ha muerto repentinamente poco después de la conferencia de Yalta, y el flamante presidente Harry Truman lleva en el puesto apenas 3 meses y hasta que asume la presidencia apresuradamente luego de la repentina muerte de Roosevelt, había sido prácticamente ignorado por su predecesor, con apenas un par de reuniones de poca relevancia antes de su muerte. Como 80 años más tarde y con un café en la mano todos somos inteligentísimos, sorprende que viendo el demacrado aspecto de Roosevelt en los meses previos a su muerte y los testimonios de sus cercanos luego de su muerte que afirmaban que estaba claro que Roosevelt podía morir en cualquier momento, sorprende que no se hayan tomado precauciones para informar a Truman, el vicepresidente, de lo pendiente en la eventualidad de la muerte de Roosevelt. Truman ha llegado a su posición sin tener una idea clara de lo que está ocurriendo hasta este momento, procura ponerse al tanto a la carrera, sabiendo que no tiene el conocimiento ni la relación personal con los otros líderes aliados. Por otro lado, los estadounidenses ya están dirigiendo su atención hacia el Pacífico, ya que de acuerdo a los planificadores militares estadounidenses, para junio de 1945 estiman que a esta guerra no solo le falta alrededor de 1 año para concluir, sino que los combates más cruentos podrían estar por ocurrir cuando finalmente desembarquen en las islas principales japonesas. Las batallas de Iwo Jima y de Okinawa han confirmado ese temor. Por esta razón, Truman no ve que el pueblo estadounidense vaya a autorizar una estadía de tropas estadounidenses en Europa y mucho menos con la derrota del Japón pendiente. Es hora de pasar la página y mover sus tropas fuera de Europa. Truman, sin embargo, tiene un as bajo la manga que si funciona podría no requerir la entrada de los soviéticos a la guerra en esa zona, a la vez que daría una victoria inapelable a los estadounidenses. Ese as bajo la manga no está listo, y Truman espera ansiosamente las noticias. El pueblo estadounidense está listo para concluir esta guerra y regresar a la paz global. Y los estadounidenses no aspiran a los territorios de nadie, tampoco planean favorecer la recuperación de territorios coloniales de británicos, franceses, holandeses, etc. Las naciones son libres de escoger su forma de gobierno e independencia. Esta muy respetable posición se basa principalmente en el hecho de que los estadounidenses van a terminar la Segunda Guerra Mundial como la superpotencia financiera e industrial inapelable del planeta. Su territorio no ha sido destruido, a diferencia del territorio de las naciones asiáticas y europeas. Los estadounidenses han provisto material de guerra y vituallas para todos los participantes en el bando aliado, y aunque todo ha sido altamente descontado, las obligaciones financieras de vencedores y vencidos al finalizar esta guerra hacia los Estados Unidos de América los pone en una posición envidiable. Su altamente desarrollada industria militar puede ahora transformarse en industria para la paz y el planeta entero debe ser reconstruido, por lo que anticipan que el planeta entero será su cliente.
Se vienen tiempos de impresionante abundancia a medida que se reconstruye el mundo. Es su potencia financiera, a la que deberán acceder todas las naciones para reconstruir, la que resultará en la hegemonía global de esta nación a través del mercado, no de la guerra. Incluso británicos y soviéticos dependen de ellos para reconstruir sus naciones. Se encuentran, por lo tanto, tal como los soviéticos, en una poderosa posición de negociación. La conferencia de Potsdam ocurre entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945, y el lugar escogido para esta última conferencia aliada es el suburbio berlinés de Potsdam, ubicado al sur de la capital alemana y conocido como la Meca del cine alemán, comparable a Hollywood en los Estados Unidos de América. Se escoge esta área ya que, por la razón que sea, no ha sido tan destrozada como el resto de Alemania, principalmente Berlín. Se encuentran aquí mansiones y palacios de la aristocracia y la nobleza prusiana, y estos serán utilizados para la conferencia. Una vez más, la selección del sitio para esta conferencia es determinada por Joseph Stalin. Esta conferencia se realizará en la zona de ocupación asignada a los soviéticos. Los estadounidenses preferían que se realice en su territorio, donde ya se reúnen las flamantes Naciones Unidas. Si ese no es el caso, sugieren Alaska, por la cercanía a la Unión Soviética. Pero todas estas ofertas son rechazadas por Stalin. Tendría un alto valor propagandístico reunirse en la capital de los vencidos, y siendo ese el caso, se hará en la zona controlada por los soviéticos, lo que entre otras cosas les permitirá preparar las instalaciones con todo lo necesario, incluyendo sin la menor duda micrófonos para espiar a los invitados. Una vez más, la Unión Soviética ha sido quien ha decidido el lugar. Tal como en las conferencias previas, a pesar de que existe un temario previamente acordado y con discusiones preliminares, la conferencia de Potsdam no tiene un horario establecido. No es que el día 1 se tratará tal tema, el día 2 tal otro. Los temas los tratan a lo largo del día los delegados civiles y militares que acompañan a los 3 líderes principales, y al final de cada día se realizan sesiones plenarias en las que participan Churchill, Stalin y Truman, y en que se discuten temas acordados y se avanza cuanto se considera razonable antes de cenar y dedicarse a celebrar el fin de la guerra. Esto resulta en que la duración de esta conferencia sea indeterminada. Así como en Yalta, en que Stalin no fue a recibir a sus invitados, lo que es una violación de protocolo, en Potsdam, tras haber acordado la fecha, Stalin comunica a sus huéspedes que arribará un día más tarde, lo que abre la oportunidad para que las delegaciones británicas y estadounidenses puedan hacer algo de turismo con ese tiempo extra. A diferencia de las conferencias aliadas previas, que fueron secretas, la de Potsdam ya es de conocimiento público, y aunque las delegaciones prefieren que la prensa no participe, nada evita que la prensa espere cerca del palacio donde se realiza la conferencia en busca de cualquier tipo de anuncio. También, a diferencia de la conferencia de Yalta, la cual se realizó en territorio soviético, en esta conferencia las delegaciones aliadas son libres de moverse a voluntad. Los guardias soviéticos no solo que no interfieren, son amables y están dispuestos a ayudar. Un contraste claro con Yalta, donde los niveles de seguridad eran asfixiantes. El día de turismo a los asistentes da una idea mucho más clara de la destrucción alemana. Son libres de circular por la ciudad y pueden ver montañas de escombros por todo lado, con algunos de los presentes declarando que nunca hubieran imaginado que era posible que tantos escombros existieran en una sola ciudad. Los berlineses caminan por la ciudad arrastrando, empujando, cargando las pocas posesiones que les quedan en un caminar aparentemente sin rumbo. Multitudes de mujeres, niños y gente mayor deambulan por la ciudad sin rumbo fijo.
Es posible manejar por muchas cuadras en que solo se ve las ya normales pilas de escombros cerca de casas que ya no existen o de las cuales solo han quedado cimientos. Por otro lado, existe un olor del que no se puede escapar sin importar dónde se vaya, y se explica a los visitantes que son los cadáveres que todavía se encuentran bajo los escombros por remover. Los turistas son capaces de ver lo que significan los números en los reportes que leían respecto a los bombardeos en Alemania. No falta quien concluye que Berlín nunca podrá ser reconstruida. Como tienen la libertad de ir donde quieran, los curiosos que abandonan los caminos principales descubren aviones estrellados, vehículos destrozados por todas las zonas de la ciudad. Churchill decide visitar la Cancillería alemana, el edificio desde donde operaba Hitler, y hay fotos de él visitando el lugar, sentándose en una silla que supuestamente había pertenecido a Hitler. Churchill camina altivo y con su cigarro, disfrutando la evidencia de su victoria. Lo invitan a visitar el búnker de Hitler, pero se rehúsa, no tiene nada que hacer ahí. Al terminar sus paseos, los participantes han visto suficiente y tienen una mejor idea de lo que tomará reconstruir Alemania. Para el final de la guerra, la campaña de bombardeos aliados contra Alemania se estima que causó 500.000 de muertos. En Berlín en particular, más del 75% de las edificaciones eran inhabitables debido al nivel de destrucción, causando millones de desplazados. La escena que han visto los que han ido a pasear es completamente depresiva. En este punto tomamos una pausa. Palabras de Churchill. Recordamos las palabras de Churchill en 1940 durante días muy oscuros para Gran Bretaña. Churchill declaraba respecto a la tarea que tenían por delante, así como a la potencial recompensa final. Todavía estamos trabajando cuesta arriba. Aún no hemos llegado a la cima de la misma. No podemos examinar el paisaje, ni siquiera imaginar cuál será su condición cuando llegue esa mañana tan ansiada. La tarea que tenemos ante nosotros de inmediato es a la vez práctica, simple y severa. Espero, de hecho ruego, que no seamos considerados indignos de nuestra victoria si después del trabajo y la tribulación se nos concede. Por lo demás, tenemos que ganar la victoria. Esa es nuestra tarea. Se acerca ya el final de esta guerra y ya se ve a la distancia ese paisaje ansiado, pero este no es exactamente el imaginado por Winston Churchill. Arranca la conferencia en el Palacio Cecilienhof, construido durante la Primera Guerra Mundial para el príncipe heredero alemán. El humilde palacio contaba con 6 patios, más de 170 cuartos, 55 chimeneas y múltiples jardines que terminan en el lago adjunto. Cada delegación contaba con sus propios cuartos, salas de conferencias, cocinas y medios de comunicación, todo dentro de este palacio. En un toque muy camarada, en el centro del patio principal se han plantado miles de geranios que forman una estrella roja de 8 metros de diámetro, recordatorio sutil y permanente de quienes están a cargo de la conferencia. El color rojo domina la decoración en todo el palacio. Las conferencias plenarias se realizan en un magnífico salón con techos de 3 pisos de altura. No creo que tengo que decirle de qué color eran los cojines de las sillas, de las alfombras y las cortinas en este salón. Como mencioné al principio del episodio, para el momento de esta conferencia la situación en Europa ya está consumada, y si tomamos como referencia lo discutido y acordado en la conferencia de Yalta hace unos pocos meses, no es difícil determinar quién será el centro de atención de esta conferencia,
que es un seguimiento a Yalta combinado con un esfuerzo para establecer los cimientos del orden global luego de la guerra. Los temas centrales de Yalta fueron Polonia. Para la conferencia de Potsdam, los soviéticos no solo han consolidado su poder, sino que ya han dejado claro que el único gobierno polaco que ellos reconocen es el llamado Gobierno de Lublin, constituido en teoría por polacos de orientación socialista que se alinean con la Unión Soviética. En realidad todos saben que este es un grupo formado por Stalin y su servicio secreto para imponer su voluntad sobre Polonia. Británicos y estadounidenses han trabajado con el gobierno polaco en el exilio desde el inicio de esta guerra y consideran a los polacos en el exilio en Londres el gobierno legítimo polaco. Pero la realidad es muy clara. Polonia está ocupada por tropas soviéticas y no hay nada que los otros dos puedan hacer al respecto, por lo que la única opción para tratar de alcanzar algún tipo de solución razonable o aceptable para las partes es la de llevarse bien con Stalin y los soviéticos. Ellos son quienes ocupan esta nación. El segundo acuerdo de Yalta era la derrota final y la división de Alemania. Esto se ha concretado y una vez más han sido los soviéticos los que han sufrido pérdidas desmesuradamente mayores en la conquista de Alemania, en particular de Berlín. Una batalla que les costó a los soviéticos casi tantos combatientes como a los otros en la guerra completa, por supuesto individualmente. Este tema conecta con el de Polonia, ya que las fronteras finales de Polonia y Alemania todavía no han sido definidas. Son los soviéticos quienes ocupan estos territorios y ellos tienen ideas claras de lo que se va a hacer. El siguiente tema pendiente desde Yalta son las nacientes Naciones Unidas, el sueño del presidente estadounidense Woodrow Wilson luego de la Primera Guerra Mundial, el sueño del presidente Roosevelt hasta el mismo día de su muerte y un proyecto que Truman debe completar. Roosevelt y Churchill han expresado su apoyo para esta organización desde 1940, cuando Roosevelt presenta la Carta Atlántica. Stalin ha sido mucho menos entusiasta al respecto e incluso en 1945 expresa sus dudas respecto a la organización. Unas Naciones Unidas sin la participación soviética serían equivalentes a la Liga de Naciones nacida luego de la Primera Guerra Mundial, que no contó con la participación estadounidense. En otras palabras, una organización que nacería sin el apoyo necesario. Si Truman quiere concretar este punto fundamental de la política estadounidense, entonces debe asegurarse de estar en buenos términos con Stalin. El último punto pendiente desde la conferencia de Yalta es el final de la guerra contra el Japón, el cual incluirá una invasión de las islas principales japonesas. Los estadounidenses, que han llevado la mayor parte de la carga en este campo de batalla, ahora necesitan que los soviéticos ingresen a la guerra en el continente a la vez que ellos inician los desembarcos contra el Japón. Esto es necesario ya que el gobierno de Chiang Kai-shek no ha logrado derrotar a los japoneses, por lo que todavía controlan el este chino. La situación en China es inestable y las diferentes tendencias se disputan el liderazgo final. El ataque continental soviético dividirá las fuerzas japonesas, facilitando las operaciones. Es importante recordar que hasta este punto los soviéticos no están en guerra con los japoneses. Cuando estadounidenses y británicos declaran la guerra al Japón tras los ataques a Pearl Harbor, la Unión Soviética se abstiene. Como ya todos están buscando la mejor posición para su nación en el mundo posguerra, los estadounidenses quieren que los soviéticos ingresen a la guerra, pero el momento de su ingreso es importante. No vaya a ser que los soviéticos ingresen a la guerra contra el Japón y los japoneses capitulen ante los soviéticos, lo que crearía una situación por demás incómoda y oscura. Es importante que los soviéticos ingresen a la guerra en el momento correcto para dividir las fuerzas japonesas. En todo caso, queda claro que para los estadounidenses el ingreso soviético a la guerra en el Pacífico es fundamental.
Una vez más, queda claro que si quieren que esto ocurra, les conviene estar en buenos términos con los soviéticos. Lo que todo esto también deja claro es el poco o ningún papel que juegan los británicos, quienes han traído posiciones filosóficas y de interés global europeo sin contar con ningún tipo de influencia para imponer sus puntos de vista. Se menciona además un Churchill deprimido por el papel que le va quedando a Gran Bretaña, que ha perdido su influencia y que quizá nunca vuelva a ser el imperio que ha sido hasta esta guerra, y con la preocupación adicional de las elecciones en Gran Bretaña, las cuales son más o menos puro trámite, pero que podrían resultar en que su partido pierda algunos escaños. Una vez más, Churchill ha intentado alinear las posiciones británico-estadounidenses para presentar un frente común ante Stalin, pero Truman no tiene ningún interés en el tema. Por supuesto, nadie va a decir esto directamente, pero los británicos ya juegan un papel totalmente secundario y las grandes potencias negociarán directamente sin necesidad de intermediarios. Churchill está de mal humor. Está bebiendo más de lo normal, que ya era bastante, y aparentemente su preparación para esta conferencia ha dejado mucho que desear. La posición estadounidense y británica ante los soviéticos, por lo tanto, no es muy fuerte al iniciarse la conferencia de Potsdam, pero esto, al menos en la mente de Harry Truman, cambia al segundo día de la conferencia. Ese día, Harry Truman recibe un telegrama marcado como ultra secreto que le informa: urgente. La cirugía ocurrió esta mañana. El diagnóstico no está completo, pero los resultados iniciales son satisfactorios y han excedido las expectativas. El doctor Groves está conforme. Al día siguiente recibe otro telegrama urgente. El doctor Groves reporta entusiastamente que el pequeño niño es tan robusto como su hermanito. La luz en sus ojos es visible desde muchas millas y sus gritos se escuchan desde aquí hasta mi granja. Estos dos mensajes, hasta cierto punto poco imaginativos, empezando por el nombre del doctor, son para confirmar a Harry Truman que la prueba nuclear en Nuevo México ha sido exitosa y la bomba atómica ha funcionado tal cual lo esperado. Para muchos, la existencia de esta nueva arma debe cambiar el balance del poder en esta alianza. Como este ha sido un proyecto conjunto entre británicos y estadounidenses, esta información se debe compartir con los británicos inmediatamente. Truman, aficionado a jugar al póker, ve las noticias como haber recibido un nuevo montón de fichas para jugar. Al enterarse, Churchill ve esta arma como la solución a todos los problemas. Tener acceso a esta arma pone a sus poseedores a otro nivel. La llegada de este armamento también renueva las expectativas de una rendición incondicional japonesa, la victoria total. Churchill y Truman ven también que la existencia de este nuevo tipo de armamento impactará la posición relativa de cada uno de los aliados y los pone en una posición mucho mejor ante los soviéticos, quienes al enterarse de esta arma seguramente deberán reevaluarlo todo. Los consejeros militares y políticos de estos líderes no comparten el excesivo entusiasmo por esta arma. Después de todo, al utilizarla, van a causar una carnicería, pero además potencialmente una carrera armamentista de niveles más graves de los que alguna vez ha existido. Luego de sus discusiones internas, la decisión principal tomada por estadounidenses y británicos es comunicarle estas novedades a Stalin. Ahora hay que ver cómo se lo hará. Hay que hacerlo de una forma que cause la mayor impresión sin sonar amenazante. Truman y Churchill acuerdan que Truman comentará las novedades a Stalin de forma casi casual en un momento poco relevante. Y así, a finales de la sesión del 24 de julio, una semana después de haberse enterado del éxito de la prueba nuclear, Harry Truman se acerca a Stalin, que ya se prepara para marcharse luego del final de la sesión de ese día, y le dice: los Estados Unidos de América
han exitosamente desarrollado una bomba de extraordinario poder destructivo. El traductor de Stalin traduce lo dicho. Stalin, sin que su expresión cambie en absoluto, responde: una nueva bomba de extraordinario poder, probablemente decisiva contra los japoneses. ¡Qué buena fortuna! En ese momento Stalin se da la vuelta y se retira. Truman se queda estupefacto. Está claro que Stalin no ha entendido lo que le acaba de decir. Seguramente el intérprete tradujo mal lo dicho. La falta de reacción de Stalin quiere decir que no ha entendido. Churchill, que seguramente esperaba la historia completa como espera un niño el postre, comparte la decepción y la interpretación de Truman respecto a la reacción de Stalin. No hay duda de que no ha entendido. Todo el supuesto poder que estas novedades deberían traer ha desaparecido. Stalin no ha entendido el verdadero impacto de estas novedades. La realidad es muy distinta. Stalin sabe exactamente a lo que se refería Truman. Es más, lo ha sabido desde el 17, el día que Truman se entera del éxito de la prueba nuclear, y es que a pesar de las precauciones del general Leslie Groves, responsable militar de este proyecto, los soviéticos han tenido espías dentro del proyecto casi desde el inicio de este, y estos espías envían información periódicamente. Desde el 17, Stalin y sus allegados se preguntaban cuál era el plan estadounidense, cuándo y en qué contexto planeaban comunicarles estas novedades. Aquí un breve paréntesis. Al margen de lo que usted piense respecto al espionaje soviético de sus aliados, considere lo siguiente. Imagine que Stalin en realidad no estaba enterado de este proyecto británico-estadounidense y solo ahora se entera de que sus aliados han estado en el proceso de crear esta bomba impresionante, pero que lo han ocultado de usted desde el inicio. ¿Cómo les sentaría que ellos han trabajado secretamente en este plan del que lo han excluido? ¿Desde cuándo cuentan con esta bomba? ¿Podría esta bomba haber reducido la duración de la guerra contra Alemania? ¿Por qué le han ocultado la existencia de esta bomba? ¿Para qué planean utilizarla? Existen razones para la frustración y la sensación de traición de parte de los soviéticos, como parte de esta alianza, y como para colmo, Truman ha elegido comunicarle las novedades a Stalin luego de una sesión en que los desacuerdos respecto a Polonia han sido particularmente intensos. El momento para comunicar estas novedades a los soviéticos se presta para interpretaciones. Al enterarse del éxito de la prueba nuclear, la decisión soviética es que Stalin reaccionará sin la menor alarma o entusiasmo al enterarse, y Stalin ha jugado su papel impecablemente para desconcierto de Churchill y Truman. Esa misma noche Stalin da dos órdenes. Se debe acelerar los planes para el ataque contra el Japón, el cual se debe lanzar en cuanto se cumpla el plazo acordado. La segunda es que se redoblen los esfuerzos soviéticos para obtener su propio armamento nuclear. La temida carrera armamentista se ha iniciado. El 25 de julio de 1945, los participantes en esta conferencia deben tomar una pausa de 2 días para permitir que los funcionarios británicos de más alto nivel, encabezados por Winston Churchill, regresen a Inglaterra para presenciar la tabulación final de las elecciones generales realizadas en Gran Bretaña. Todos ven con buena cara este merecido descanso y esperan el regreso de Churchill para continuar. Lo que no saben es que Winston Churchill ya no regresará. En el siguiente episodio, la conferencia de Potsdam, resoluciones. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales
y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.